Pues, Hola, ¿qué tal? Somos el grupo de la Orden Anticorrupción y estamos Emiliano Huerta y yo. Y pues bueno, queremos hablar y discutir un poco sobre el documental de las tres muertes de Marisela Escobedo. Entonces, pues, ¿qué te parece, Emi, que empecemos con una breve introducción? me parece bien, adelante. Buenísimo. Pues bueno, Las tres muertes de Marisela Escobedo es un documental que narra la historia de una madre que lucha incansablemente por obtener justicia para su hija Rubí Fraire Escobedo, quien fue asesinada por su pareja en 2008. A pesar de que el responsable confesó el crimen, fue absuelto por las autoridades debido a irregularidades en el proceso judicial. Este hecho marca el inicio de la lucha de Marisela, quien decide enfrentarse a un sistema lleno de corrupción, negligencia e indiferencia. El documental muestra cómo Marisela pasa de ser una madre en común a convertirse en una activista que denuncia públicamente la ineficiencia de las instituciones gubernamentales. Ella investiga por su cuenta, confronta jueces, protesta frente a edificios gubernamentales y recorre distintas ciudades buscando justicia. A lo largo de su lucha, queda claro que el problema no solo es el asesinato de su hija, sino un sistema que constantemente revictimiza a quienes buscan respuestas. El título del documental hace referencia a las tres muertes de Marisela. La primera ocurre cuando pierde a su hija. La segunda, cuando el sistema judicial le falla al dejar libre al asesino. Y la tercera, cuando ella misma es asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras protestaba pacíficamente. Este último hecho simboliza el abandono total del Estado hacia las víctimas y la impunidad que existe en muchos casos ante el feminicidio en México. Más allá de contar una historia individual, el documental expone un problema estructural: la violencia de género, la falta de perspectiva de derechos humanos en las instituciones y la normalización de la impunidad. A través del caso de Marisela, se evidencia cómo muchas mujeres y familias deben luchar solas, sin el apoyo real de las autoridades. En conclusión, las tres muertes de Marisela no es un solo testimonio de una tragedia o de un hecho individual, sino una denuncia social que invita a reflexionar sobre la injusticia, la corrupción y la urgencia de cambios profundos en el sistema judicial mexicano. Pues bueno, hicimos una breve introducción de qué se trata el caso y sobre de qué habla el documental. Y pues bueno, tenemos un par de preguntas que queremos contestar y así dar un poco nuestro punto de vista sobre el documental, qué fue lo que nos generó, qué pensamos al respecto y pues también un breve contexto sobre el problema de la violencia de género en México, el feminicidio y pues bueno, también en general pues, la situación de violencia que vive el país. Entonces, pues bueno, voy a empezar a contestar a un par de preguntas que tenemos. Posteriormente le voy a dar el micrófono o la voz a este Emiliano y vamos a hablar un poco sobre es lo que pensamos sobre este documental o qué es lo que nos hizo sentir. Entonces, bueno, primero, ¿cuál fue la experiencia de ver el documental y qué fue lo que más me impactó? Pues bueno, ver el documental de las tres muertes de Marisela fue una experiencia muy intensa. También fue, pues bueno, ves las emociones de primera mano pues de la mamá de esta Marisela, y pues es emocionalmente pesado, ¿no? Y sobre todo es muy frustrante. Como mencioné anteriormente, pues no es un documental que se pueda ver como cualquier otro documental, o sea, no lo ves como a la ligera, porque pues obviamente desde el inicio se queda claro que pues el feminicidio no es un hecho aislado en México, sino es el reflejo de muchos problemas estructurales que vivimos en el país, como la corrupción, la impunidad y la violencia de género. Y pues bueno, obviamente cuando se juntan estos tres factores, que desgraciadamente en México no es poco, más bien es muy común, pues bueno, se dan los tristes casos como el de la hija de Marisela. A lo largo de la historia sentí una mezcla constante de enojo, tristeza, impotencia, porque uno espera que en algún punto las cosas mejoren, pero en realidad, pues bueno, tristemente cada vez las cosas son más graves. Lo que más me impactó fue la fortaleza y la determinación de Marisela, ya que ella no era una investigadora ni una abogada, sino que era una madre que quería justicia para su hija. Entonces, pues tuvo que hacer básicamente todo el trabajo que está encargado el Estado, ¿no? Ya que, pues bueno, ahí demuestra un claro fallo de las instituciones del Estado mexicano. Después,
El documental no solo cuenta una historia, sino que te obliga a cuestionarte como espectador qué tan conscientes somos de esta realidad en la que vivimos y qué tanto la ignoramos por comodidad. Entonces me hizo reflexionar sobre el privilegio de no vivir directamente estas situaciones y sobre la responsabilidad que tenemos de informarnos y de no ser indiferente ante estos hechos. Después, ¿alguna vez has experimentado la impunidad en mi vida? Personalmente, pues bueno, no lo he vivido de manera tan extrema como Marisela Escobedo, pero obviamente sí he sido testigo y he sido muchas veces casos de la impunidad que se vive en este país. Por dar un ejemplo, hace 3 meses sufrí el robo de mis pertenencias, pero afortunadamente no fue más que eso, ¿no? No fue más que las cosas materiales y al momento de levantar la denuncia y tratar de realizar justicia, ves que el sistema en México, pues bueno, es prácticamente defiende más al propio al que perpetúa los casos pues bueno, a los que perpetúan el crimen más que a la propia víctima, ¿no? Ves pues las trampas desde que no te quieren hacer caso en el Ministerio Público, ves que las propias personas del Ministerio Público están cargadas de trabajo y que pues bueno, para ellos es insuficiente y que tristemente ves y que eres una víctima más, ¿no? Y eres un número más y eres un caso más. Entonces, pues bueno, ves que ahí el propio sistema, de manera, no sé o sea, si directamente o indirectamente, protege y garantiza la impunidad para las personas que cometen el crimen, ¿no? Pero obviamente, allí afortunadamente no he vivido de manera tan, tan, pues bueno, o sea, no lo he vivido tan de cerca un caso de impunidad como el de Marisela. Y pues bueno, ¿cuál es mi postura respecto a las marchas feministas? Pues bueno, es con respeto, lo veo con respeto y considero que son respuesta a un problema real y grave. La violencia contra las mujeres y la falta de justicia en México muchas veces se critican, pero pocas veces se cuestionan por qué lo hacen. Creo que es importante enfocarnos en las causas más que en los métodos en los que las mujeres se expresan. Y después de ver el documental, pues bueno, es imposible no entender de dónde viene el enojo y la desesperación. Marisela tuvo que luchar sola contra el sistema. Si ella hubiera tenido el respaldo real de las autoridades, tal vez su historia sería diferente. Las marchas no solo son protestas, sino gritos de auxilio y una forma más de decir ya no más. Pues bueno, Emi, me gustaría escuchar tu punto de vista. Bueno, mi experiencia viendo este documental fue bastante impresionante. Este caso yo no lo conocía, yo no conocía esta historia de las tres muertes de Marisela. Creo que me tuvo muy atento el documental en todo momento, viéndolo y conociendo este caso. Se me hizo algo muy profundo y muy doloroso. Esto jamás se lo desearía a ningún padre ni a ninguna persona, a un hermano. Yo personalmente no he vivido algo así, pero el documental me tenía muy, muy atento y me tenía muy, muy sensible en el momento. Entonces creo que fue una experiencia que sí debería llegar a más personas este documental. Lo que más me impactó de este documental fue el asesinato de Marisela, ya que yo no esperaba que esto sucediera en la trama a la hora que estaban contando y platicando todo lo que sucedía y todo lo que estaba pasando, jamás me imaginé que Marisela fuera a sufrir ese tipo de asesinato. Entonces fue muy impactante para mí, eso fue lo que también me levantó de la silla y se me hizo increíble, o sea, increíble en el aspecto de que no lo veía venir. ¿Alguna vez he experimentado la impunidad en mi vida? No, jamás, gracias a Dios, jamás he tenido que sufrir esto, pero sí lo he visto en ocasiones aquí en Guadalajara, lo he visto cuando, cuando las personas con dinero son muy capaces de violar las leyes viales y ellos sí tienen la capacidad de estacionar un carro caro en la calle estorbando, no sé, y no los mueven por el hecho de que es un auto caro. Eso sí lo he vivido, eso sí lo he visto. Entonces, este, ese es como mi punto de vista de la impunidad que yo he vivido. Y bueno,
Mi, mi postura hacia las marchas feministas, creo que estas entonces para mí ya cambiaron la forma de vivir en mi cabeza. Creo que estas marchas se entienden más como una respuesta o una reacción necesaria ante este sistema que no escucha, porque al final en todo el documento te hace sentir mucho coraje por eso mismo, de que las cosas se estaban haciendo dentro del marco legal y aún así no se le daba la atención necesaria ni la capacidad ni la capacidad necesaria, porque sabemos que México es muy capaz para hacer cosas, pero a ella se le vio pues con mucha falta de justicia. Entonces creo que estas marchas no son un caos sin sentido ni son una exageración, sino que más que nada son como este dolor y este coraje acumulado de estas personas que han sufrido esta falta de justicia en el sistema. Y bueno, como conclusión, para terminar nuestro video, tengo que añadir que este documental es un documental muy fuerte, expone mucho cómo funciona el feminicidio, expone cómo el sistema está arraigado y está o sea, está muy malo, o sea, es muy poco profesional. Expone todo y bueno, este documental también te enseña la lucha de una madre, de una lucha incansable de una madre. Y pues bueno, te enseña cómo es que México normaliza mucho la violencia de género y cuál es realmente la urgencia real de justicia y humana. Entonces, creo que sí fue algo muy grato para el equipo haber visto este documental y poder hablar de él y reflexionarlo un poco más. Por supuesto, por supuesto. Pues bueno, Emi, me da mucho gusto también ver que coincidimos en muchos puntos de vista y sobre todo hacer un llamado a, como tú bien dices, que no sea algo más, ¿no? O que no se quede en ver el documental y tratar de ser un poco más conscientes, sino a tomar acción Claro, por no solo por el bien de las mujeres en México, sino por el bien del país, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que nos llevamos a eso, que es una muy importante tarea que tenemos que llevar a cabo y que lo tenemos que reflejar en nuestro día a día. Pero bueno, muchas gracias por tu aporte. No sé si quieras agregar algo más. no sería todo. Gracias a ti, José Pablo. Buenísimo. Ok, buenas noches. Hasta luego.